Hola a todos y bienvenidos. Antes de meternos en faena, es de justicia empezar dando un enorme agradecimiento al blog La Playlist del Yello. De verdad, sin su currazo de investigación y su pasión por difundir, esta historia tan alucinante no estaría hoy aquí. Así que un aplauso virtual para ellos. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar la historia de The Tremeloes. Y ojo, que no es una historia cualquiera. Es una auténtica montaña rusa, con decisiones que cambiaron la música, éxitos que dieron la vuelta al mundo y conexiones que parecen de ciencia ficción. Así que pónganse cómodos que esto promete. A ver, vamos a jugar a un juego. Imaginen la situación. Es el primer día del año, 1962. Una discográfica tiene que fichar a una banda. Y las opciones son la vuestra y un grupillo de Liverpool del que nadie ha oído hablar. Suena a chiste, ¿verdad? Pues no lo es el increíble punto de partida de la historia de The Tremeloes. Y con esa pregunta flotando en el aire, nos vamos directos a la primera parada de este viaje. El momento que, sin que nadie lo supiera, podría haber reescrito la historia del pop. Lo hemos llamado, y con toda la razón del mundo, la audición del siglo. Vamos a los hechos, que son de película. Decca Records está buscando a la próxima gran banda del momento. Se presentan dos candidatos, Brian Poole and the Tremeloes, de Londres, y unos chavales de Liverpool, The Beatles. Y Decca, pues toma una de las decisiones más comentadas y para muchos desastrosas de la historia. Ficha a The Tremeloes. ¿El motivo? Algo tan poco glamuroso como la logística. Pensaron que era más fácil y barato trabajar con una banda local que con unos chicos que tenían que venir desde Liverpool. Una decisión práctica que, acabó pasando a la historia por motivos bien distintos. Alucinante. Con el contrato bajo el brazo, la banda, liderada por el carismático Brian Poole, se lanzó a la conquista de las listas de éxitos. Y así empezó su primera edad de oro. El sonido que tenía en el principio bebía directamente de los más grandes, sobre todo de Buddy Holly and the Crickets. Tenían esa energía, ese rollo del rock and roll de los pioneros, pero con el toque del beats británico que lo estaba petando en ese momento. Vaya, que sabían muy bien lo que se hacía. Y claro, los resultados llegaron enseguida. En el 63, mientras los Beatles también reventaban las listas con Twist and Shout, la versión de The Tremeloes se colaba en un nada despreciable número 4. Pero la locura de verdad, la explosión, llegó unos meses después con Do You Love Me. ¡Boom! Directos al número 1 en el Reino Unido. De repente, la decisión de Decca ya no parecía tan loca, ¿eh? Pero en toda buena historia tiene que haber un giro de guión. Y aquí llegó. El cantante, Brian Poole, decide irse para empezar su carrera en solitario. Para cualquier otra banda, eso habría sido el final del camino. Para The Tremeloes fue, increíblemente, el principio de su etapa más grande. Lo que hicieron fue un reseteo total. Sin Poole, el grupo se reinventa. Pasan a ser un cuarteto vocal, fichan a Len Chip Hawks para el bajo, cambian de discográfica a CBS, básicamente borrón y cuenta nueva, listos para comerse el mundo con un sonido diferente, mucho más melódico y cuidado. Y su primer golpe sobre la mesa como cuarteto fue brutal. Lanzaron Here Comes My Baby, una canción con un estribillo de esos que se te pegan al cerebro, escrita por un jovencísimo y casi desconocido Cat Stevens. Esto ya nos da una idea del buen ojo que tenían para elegir temazos. Y con esto llegamos al Everest de su carrera, a la canción, esa que los definió para siempre y que se convirtió en un himno en todo el planeta. El momento en el que The Tremeloes demostraron que a veces el silencio es literalmente de oro. Y es que la letra tiene mucha amiga. El silencio es oro, pero mis ojos siguen viendo. Esto no es la típica canción de amor, no. Esto es un pequeño drama sobre ver cómo tratan mal a alguien que te importa y tener ese debate interno, ¿me meto y rompo el silencio o me quedo callado? Un dilema universal, pero metido en una joya pop. Y aquí viene lo más fuerte de todo. Silence is Golden no era una canción suya, era una cara B, una canción casi olvidada de un single de los americanos The Four Seasons. The Tremeloes la escucharon, vieron el potencial, la rescataron del olvido, le metieron esas armonías vocales espectaculares y ¡pum!,
la convirtieron en un éxito mundial. Tuvieron el olfato, la visión de encontrar un diamante en bruto. Y el éxito fue sencillamente masivo. Las cifras no engañan. Más de 1 millón de copias vendidas por todo el mundo. Se dice pronto, ¿eh? Esto les consiguió un disco de oro más que merecido y los puso, ya sin ninguna duda, en el Olimpo de las estrellas internacionales. Y el temazo arrasó a ambos lados del charco. Como podemos ver, en el Reino Unido fue un número 1 incontestable durante 3 semanas. Y en Estados Unidos, que era un mercado súper competitivo, en plena invasión británica, se metieron en el puesto 11. Una auténtica proeza. Pero, ojo, que la historia de The Tremeloes no se acaba con su mayor éxito. Ni mucho menos. Su legado va más allá de las listas de ventas, con una ristra de hits y una conexión musical que es para no creérsela. Demostraron que no eran flor de un día. Después del pelotazo, siguieron sacando temazo tras temazo. La super optimista Even the Bad Times Are Good, la preciosa My Little Lady o la potente Call Me Number One, que casi repite la hazaña y se quedó en el número 2. Eran una auténtica fábrica de hits. Y ahora prepárense para el giro final, para la conexión más flipante de todas. ¿Cómo es posible que la banda que le ganó a los Beatles acabará siendo una pieza clave para una de las bandas más importantes del rock en español, los argentinos Almendra? Suena imposible, pero os aseguro que es una historia real. La clave está aquí. Año 1968. The Tremeloes están de gira por Argentina. A la vez, una banda jovencísima liderada por el genio Luis Alberto Spinetta, Almendra, va a grabar su primer disco. ¿El problema? No tenían equipos decentes. ¿La solución? Pues The Tremeloes, en un gesto increíble, les prestaron sus flamantes amplis y guitarras Fender. Así que sí, el sonido del nacimiento del rock argentino tiene una pequeña deuda con la banda británica. Los 6 grados de separación en estado puro. Y toda esta historia nos deja pensando cuántos otros cruces de caminos como este, cuántas decisiones a cara o cruz y conexiones imposibles habrá detrás de las canciones que han marcado nuestra vida. La historia de la música está llena de estos momentos mágicos. Si esta historia les ha dejado con ganas de más, si les ha flipado tanto como a nosotros, les recomendamos de nuevo que se pasen por la fuente original de todo esto, el blog La Playlist del Yeyo. Allí van a encontrar un montón más de joyas ocultas y relatos fascinantes. Nos escuchamos en la próxima.